Jesús, si quiere esperar otro ratito para mí no hay ningún problema, oiga, porque solo Bien. miro que 11 estamos conectados. Bien, vamos. Como usted quiere. Buenas tardes con todos. Paz y bien, colegas, paz y bien con todos, paz y bien, maestro, el doctor Germán Van de Velde. En este momento estamos ya presentes con el amigo, con el doctor Germán Van de Velde. Vamos a dar inicio el día de hoy, ya el viernes 4 de febrero. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bien, entonces voy a presentar al doctor. En esta oportunidad vamos a nosotros a trabajar el tema el día de hoy, evaluación bajo un enfoque formativo, quien va a estar a cargo del doctor Germán Van de Velde de Nicaragua. En esta oportunidad, desde el país de Nicaragua, nos acompaña el doctor Germán, coordinador de Abaco en Red de Nicaragua. Vamos a darle la bienvenida y el saludo respectivo, maestro. Gracias ya de antemano, gracias por su participación, gracias por su presencia, vamos a compartir una tarde muy amena el día de hoy, esperando que sea fructífera y que todo sea pues para el bien del reforzamiento de las competencias ya de todos los profesores y las profesoras. Bien, un saludo y el abrazo fraterno desde Perú hacia Nicaragua, maestro doctor Germán Van de Velde. Adelante, buenas tardes, adelante. Vamos a dar inicio ya los participantes poco a poco también están ingresando. Damos inicio entonces con la faena el día de hoy. Muchas gracias, maestro Jesús, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor de poder participar con ustedes en este evento tan importante que es la capacitación docente de este año 2022. Y especialmente, bueno, ya voy a compartir mi... Lo miran, ¿verdad? Sí se puede visualizar, sí se ve. Perfecto. Bien. Entonces, como le decía, con ese tema tan importante como ustedes ahí lo tienen de la gestión pedagógica y su aplicación, y específicamente con el tema de la evaluación. Y me gustó mucho que desde el inicio ustedes le plantean de que esta evaluación bajo un enfoque formativo, donde en el transcurso de la exposición que les voy a compartir, creo que esta es la única alternativa que debería haber, la evaluación con un enfoque formativo. Desgraciadamente tenemos muchas veces contextos, escenarios donde la evaluación más bien es punitiva, es de cara a juzgar y no siempre para bien. Entonces, de que yo no quiero hacer todo un análisis de teorías de evaluación educativa, las teorías que existen. Y, bueno, yo creo que para eso perfectamente cada una y cada uno de ustedes puede buscar información en internet y van a encontrar todas esas teorías. Sino más bien quiero que este compartir desde Nicaragua, desde Abaco en Red, que sea como una invitación para la reflexión crítica, la reflexión consciente sobre nuestras formas de evaluar. Y de antemano aquí planteo de que la evaluación bajo ese enfoque formativo debe ser una evaluación para la comprensión, evaluar para comprender. Bueno, como el maestro Jesús ya dijo de que soy el coordinador de Abaco en Red y el presidente de la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina. Ahí ustedes tienen mi correo electrónico si en algún momento quieren escribir. Igual está el sitio web de Abaco en Red, donde también tenemos una biblioteca virtual que está a su disposición de cada una y cada uno de ustedes, donde pueden bajar los documentos libremente y
igual ni hay que pedir permiso para usarlo en los contextos que ustedes consideran. Doctor Sí, Germán, creo, también. diga. Sí, también contamos con la presencia también con nuestra amiga, la maestra Winnie Narváez, también integrante de Abacon Red. Disculpen, no lo había presentado, los profesores, para que también la conozcan y tengan presente que está usted con nosotros, acompañándonos también en esta charla, en esta capacitación, actualización en red, ¿no? Vamos hoy día a compartir estos sabios conocimientos de parte del doctor Germán. Adelante, adelante. Sí, igual ya le iba a presentar yo a Vini para decir que también a todo el grupo, ¿verdad? De que Vini también está aquí presente con nosotros. Ella es del equipo de trabajo de nosotros, de Abaco en Red, que Abaco en Red, ahí dice, ¿verdad? En la portada, una ruta alternativa popular en educación basada en una visión vital esencial de la cooperación genuina. Nosotros partimos del hecho de que, y compartimos eso con Vini también, de que ¿para qué competir si cooperar es esencia humana? Entonces, estas dos organizaciones, la FUPEC y Abacon Red, son dos organizaciones que trabajamos bastante juntos, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan respecto al sitio web, si logran entrar, Winnie es facilitadora también de cursos de capacitación, de formación. Ahorita está trabajando un curso sobre el acompañamiento técnico profesional, siempre desde esa visión de la cooperación genuina. Igual les invito en el sitio web que ustedes allí se suscriban a nuestro boletín y así pueden darse cuenta también cuáles son los cursos que se ofrecen a nivel virtual, 100% virtual. Y bueno, a lo mejor podemos seguir en contacto, ¿verdad? Así que, bueno, vamos adelante ahorita con el tema que nos toca el día de hoy. Espero que ustedes igual después de la exposición hagan sus preguntas, sus inquietudes, todos los comentarios son válidos, por supuesto, ¿verdad? Antes de iniciar, quiero plantearles esta frase, y es una invitación. Volemos juntos, pero no atados. Volemos juntas, pero no atadas. De verdad, yo creo que cuando hablamos de educación, y por consiguiente también de evaluación, este es un asunto de responsabilidad compartida. Es un asunto que no se hace totalmente solito. Aunque sea una autoevaluación, yo tomo en cuenta lo que otras personas dicen para poder autoevaluarme. Siempre tenemos interacción con otras personas para hacer esa evaluación. Entonces es muy importante de volar juntas y juntos, pero no atadas y atados. Con eso quiero decir, no es cuestión de un poder de alguien sobre otra persona, sino más bien un poder entre. Porque si no, estaríamos atadas. ¿Sí? Así que aquí está hecho esta invitación para ustedes. Hay algunas preguntas clave con cuales yo quisiera iniciar. En primer lugar, por ejemplo, creo que en cada contexto particular tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es evaluar? ¿Qué significa evaluar? La conceptualización, el concepto de evaluación, ¿qué implica? ¿Qué significa? Tenemos que preguntarnos también por qué vamos a evaluar. ¿Cuál es el fundamento de la evaluación que vamos a hacer? Y por supuesto el propósito. ¿Para qué evaluar? Eso tiene que estar muy claro. ¿Qué se evalúa? El objeto. Si apunta más a procesos que vamos a evaluar o más bien productos. ¿A quiénes se evalúa? ¿Cuáles son los sujetos, las instancias que vamos a evaluar? ¿Cuándo se evalúa? Y ahí, por ejemplo, muchas veces se plantea de que si es al inicio o antes que tenemos un diagnóstico. Durante lo llaman la formativa y cuando ya es de resultado, la sumativa.
tengo mis reservas con respecto a estos conceptos que aparecen en la literatura académica tradicional con respecto a la evaluación, pero más adelante voy a profundizar sobre eso. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuál es la metodología para evaluar? ¿Quiénes evalúan? Si es una autoevaluación, una coevaluación o una evaluación por personas externas. ¿Cuál es el carácter de la evaluación? Por ejemplo, puede ser más cuantitativo o más cualitativo. ¿Qué tipo de instrumentos vamos a usar? Preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, ejercicios, trabajo, ensayo. ¿Y por qué no escribir un libro? Esta es una de las evaluaciones que últimamente a mí me gusta mucho. Con todo el grupo, escribir un libro y la calidad del libro al final es la evaluación. Y también los tipos de evaluación, ¿verdad? Y eso depende del criterio. Sobre esos tipos de evaluación, en la literatura sobre evaluación educativa encontramos muchas clasificaciones. Yo brevemente les voy a mencionar algunos aquí, que yo lo recogí de internet, por ahí está. En este caso dice tipo de evaluación, antes, durante y después. El criterio entonces es el tiempo, ¿verdad? El momento. Si es antes, lo llaman evaluación diagnóstica. Y puede ser inicial o puede ser también con respecto a algún tema, una temática puntual. Si es durante, una evaluación formativa. Con esto plantean de que más bien es una evaluación con el objetivo de ir mejorando en el camino. Por eso dicen evaluación formadora. Y regulando, basándonos en la interacción, la realimentación y también pensando en cómo mejorarlo proactivamente en el futuro. Y el después, que es la evaluación sumativa. Este es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Tipos de evaluación. Aquí dicen los criterios. ¿Cuáles son? Finalidad o función, dice. Una evaluación que diagnostica, una evaluación que forma, que es formativa o sumativa. Ya lo mencionamos en la clasificación anterior también. Según la extensión, una evaluación puede ser global o puede ser parcial. Ahora, estos son conceptos relativos, porque, por ejemplo, una evaluación global puede ser la evaluación, por ejemplo, de todo ese proceso de capacitación que ustedes están haciendo en este periodo de enero, febrero. Se podría al final hacer una evaluación global, pero también puede ser evaluaciones parciales de las diferentes participaciones que han habido en el camino. El momento puede ser inicial, como por ejemplo normalmente en los diagnósticos, aunque es relativo, ¿verdad? Porque yo puedo tener estar en un proceso de desarrollo, de un proceso de aprendizaje, y en algún momento miramos de que, parece que aquí en algún aspecto que ya debería tener los estudiantes hay una dificultad. Entonces digo, vamos a hacer un diagnóstico para ver cómo vamos. Podría ser tal. Continua o procesual, final, y una diferida, o sea, en otro momento de que más adelante, que ya sería más para como valorar y evaluar el impacto. El enfoque metodológico, como ya lo mencionamos, cualitativa, cuantitativa o mixto. El agente evaluador puede ser interno o externo. Y si es interno, puede ser la persona misma que aprende, se autoevalúa. Puede ser otra persona que es parte del proceso, que no es colega, pero por ejemplo un docente que evalúa a su estudiante. O la coevaluación cuando evaluamos entre nosotros que somos colegas. Y los estándares que se utilizan para la comparación, que pueden ser normas ya establecidas o criterios, que en este caso a lo mejor los criterios, este sería lo ideal, diría yo, de que los criterios se definen conjuntamente. Y un tercer ejemplo de lo que hay en la literatura, esas tres cosas no son mías, ¿verdad? Yo creo que ya no elaboraría una clasificación así.
En este caso es quien evalúa, puede ser interno o externo. En el anterior también aparecía eso. La función que tiene, sumativa o formativa. En el otro también decía diagnóstica. Aquí no aparece. ¿Cuál es el contenido de la evaluación? Conceptual o del diseño, del proceso, de resultados e impacto. La perspectiva temporal. Ex ante, como en el caso de un diagnóstico previo, intermedia, durante y ex post cuando ya se hace posteriormente. Pero les digo que lo ideal sería que cada quien, en cada contexto, nos reunimos para que signifiquemos nosotros mismos lo que implica lo que es el proceso de evaluación y qué carácter le vamos a dar en función de las características del escenario particular que podemos tener. Ahora también es importante ver qué vamos a evaluar. Y aquí quiero dejar claro, normalmente nosotros cuando decimos evaluar pensamos en los aprendizajes de estudiantes, pero este es una visión muy limitada de la evaluación. Aquí, por ejemplo, creo que la primera instancia que debería evaluarse o ser evaluada es el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, porque esa es la instancia que está al frente de la educación en el país. Entonces, tiene que tener su proceso de evaluación. Directoras y directores nacionales de programas y áreas de trabajo en el Ministerio de Educación o en la Secretaría. Los currículos, planes y programas de estudio, los textos también tienen que ser objeto de evaluación. Los equipos de asesoras y asesores pedagógicas a nivel nacional, departamental y municipal. Todo esto son instancias que tenemos que tomar en cuenta para la evaluación. Las delegaciones de educación como tal, sus delegadas y delegados. Las escuelas. Por ahí ya aparece literatura muy interesante sobre las escuelas que aprenden. Yo diría también un ministerio que aprende. Y así tenemos que evaluar los aprendizajes, pero no solo de estudiantes, también de docentes, de delegados, de asesores, de directores, de ministros, viceministros, etc. Pero también, por supuesto, directores de centros, docentes, madres y padres de familia, y por supuesto también estudiantes. Pero si ustedes miran ahorita en estos 7 puntos, ¿verdad? La evaluación de aprendizaje de estudiante es una parte del punto 7. Entonces pensemos en la integralidad, la visión integral de la evaluación, de una evaluación desde un enfoque formativo. Esto quiere decir desde un enfoque que la evaluación nos sirva para aprender, para comprender, aprender, actuar y mejorar, ¿sí? Y esto es válido para todas estas instancias que yo les he mencionado ahorita. Evaluar para comprender, justo como lo decía ahorita, desde la comprensión vamos a poder definir qué vamos a tener que hacer, y esto con el objetivo de superar aquellas dificultades que hemos encontrado o fortalecer aquellos logros que hemos encontrado en nuestra evaluación. Yo creo que es importante la evaluación desde un enfoque formativo, la tenemos que valorar o ver desde un enfoque también de comunidades de aprendizaje. Los aprendizajes no son asuntos personales o individuales. Los aprendizajes se construyen colectivamente. Yo solo no aprendo. Para aprender necesito a las y los demás. Pero alguien podría decir, no, pero bueno, ¿por qué no puedo aprender yo solito? Me encierro en mi cuarto, en mi cama, me acuesto en la cama, pongo a leer un libro, pongo a estudiar ese libro y yo aprendo. Sí, pero alguien le hizo la cama para que estuviera con la tranquilidad, con la comodidad de poder estar ahí, o el escritorio, o la silla. Pero además hay una interacción con alguien al leer el libro, porque el libro tiene autoras y autores.
Entonces siempre hay interacción. Entonces es interesante también de que fomentemos conscientemente la construcción de comunidades de aprendizaje, y esto nos va a facilitar también el proceso de evaluación, porque vamos a tener dentro de la comunidad de aprendizaje diferentes insumos para realizar la evaluación, y además desde el inicio definir también los criterios sobre los cuales vamos a evaluar, que es algo muy importante. Porque la definición de los criterios es algo que lo tenemos que hacer desde el inicio, totalmente desde el inicio del proceso en el cual vamos a evaluar. Porque si no, no tenemos cómo evaluar. La evaluación siempre se hace sobre un criterio. Si nosotros decimos de que algunas personas de estatura son altas y otras bajas, entonces tenemos que definir los criterios para decir qué es alta y qué es baja. Y eso para la evaluación de los aprendizajes es igual. Lo de las comunidades de aprendizaje también es importante para que tengamos procesos incluyentes y dentro de un contexto motivador. ¿Qué tiene que ver eso con la evaluación? Miremos esta lámina, esta imagen, ¿sí? Donde, por ejemplo, las cajas que están ahí abajo donde dice igualdad, podríamos decir son criterios iguales para los 3 niños. Pero no es, eso no es justicia. Esto no es correcto. En el caso del otro lado, donde dice equidad, entonces nos vamos adecuando al contexto, ¿sí? Adecuando al contexto y no solamente del escenario, también adecuarnos al contexto de las instancias o de las personas a quienes vamos a evaluar. Y solamente así vamos a poder obtener de que haya inclusión en un contexto motivador. Ahora, para que podamos evaluar, para que podamos construir esa comunidad de aprendizaje y cumplir esa función de evaluación, en primera instancia tiene que haber presencia. Pero presencia todavía no garantiza participación. Y también tiene que haber un progreso continuo sobre el cual podemos ir evaluando. Quiero y espero que no me lo tomen en malo lo que voy a decir ahorita. La presencia y la participación, estos son cosas, también son conceptos relativas, tanto en contextos presenciales como en escenarios virtuales. Por ejemplo, yo ahorita no sé cuántas personas están presentes, como cuántos son ahorita que están conectados, Jesús. 28 conectados. 28, bueno. Entonces tenemos 28 presentes en algún momento. Si tienen la cámara encendida, podemos ver de alguna manera si están atentos a lo que estamos compartiendo. Si las cámaras están apagadas, no sabemos. Y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Entonces no lo tome malo. Pero sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta eso, porque ahora, más en este contexto de la pandemia, porque muchas veces vamos a tener ahora contextos virtuales. Entonces, tenemos que buscar algunos indicadores para poder constatar también la participación, porque sin participación no hay aprendizaje, no hay un progreso continuo. Entonces, ahora, esto no solamente es en los contextos virtuales, ¿verdad? Hemos estado en muchas reuniones, encuentros, capacitaciones, pero donde de repente hay una conferencia igual, y entonces miramos por ahí atrás en el auditorio, en la sala, mucha gente con su celular, jugando algún jueguito o chateando. O sea, de verdad, eso es una cosa en contextos presenciales y también en contextos virtuales.
pero lo tenemos que tomar en cuenta. Y yo les invito, en función de esa evaluación formativa, una evaluación con enfoque de formación, que tomemos en cuenta de que tengamos indicadores para la participación. Si hay 28 ahorita, yo estoy seguro que cuando yo ya deje de hablar, que van a haber 28 preguntas de 28 personas diferentes por lo menos, que sería un indicador muy interesante de la participación de cada una y uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, es una reflexión como intermedia, pues como para, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Conscientes de que la calidad de los procesos, porque la evaluación de eso se trata. No solamente evaluar si se dio o no se dio la actividad. No solamente es cuestión de que, digamos, se dio la actividad de tal hora a tal hora, participaron, decimos, tantas personas, pero más bien lo que queremos decir, estuvieron en algún momento presentes tantas personas, se inscribieron tantas personas, ¿sí? Pero la evaluación tiene que ver también con la calidad de lo que fue compartido y cómo eso, el contenido de que se trabajó, cómo eso también tuvo algún efecto en el quehacer educativo, evaluativo de cada una de las personas participantes. Por eso nosotros planteamos aquí, ¿verdad?, evaluar para aprender en comunidad. Por eso hablamos de comunidades de aprendizaje. Y esta evaluación también tiene que ser una evaluación que se basa en cooperación genuina. Repito por eso, tal como el aprendizaje no es un proceso y un producto aislado, personal, individual, sino que algo que ocurre en interacción con muchas y muchos compañeros. En este sentido, también la evaluación es un proceso colectivo, el cual, si lo queremos hacer bien, debe basarse en la cooperación genuina. El primer pilar de la cooperación genuina es el arte de escucharnos y después le planteamos, le aumentamos para comprendernos. Me parece que toda evaluación debería darse en ese sentido. Escucharnos para comprendernos con la intención de comprendernos. Por eso a mí me preocupa que todavía en estos tiempos, no sé en Perú cómo estará, pero que a veces todavía hay universidades donde hablan, por ejemplo, de la defensa de la tesis, que es un momento de evaluación de un trabajo final para terminar una carrera o una especialidad, una maestría. Pero yo digo, ¿qué evaluación formativa con enfoque de formación es eso donde hay que defenderse? Yo me defiendo cuando me atacan, pero yo no debería tener que defenderme porque a la hora de presentar un trabajo de investigación, compartir ese gran proceso investigativo que hemos realizado y queremos compartir ahora el proceso y el producto, ahí deberíamos tener una comisión, no un jurado, porque el jurado es para juzgar, sino deberíamos tener una comisión evaluadora que escucha con la intención de comprender el proceso que se vivió. Pero eso solamente es posible si de verdad lo hacemos con cooperación genuina. El problema es que las evaluaciones muchas veces se hacen bajo un concepto de competir. Es una lástima. Me da pesar. Porque entonces, de repente, no nos interesa tanto cuál es mi evaluación, cuál es el resultado de mi evaluación, sino lo que me interesa más es si mi nota es mejor que la nota de otro. Les voy a contar una breve anécdota. Eso fue aquí en la universidad donde yo trabajaba. Creo que era el área de trabajo social. Entonces, yo tenía la costumbre siempre de estudiantes me dan una autoevaluación y se proponen una nota. También hay coevaluación
donde también sus colegas más cercanos le proponen una nota. Yo reviso lo que ellos dicen y si eso concuerda con mi propia valoración, entonces yo defino una nota. Pero es una propuesta de nota. No es la nota definitiva, es una propuesta. Entonces se me ocurrió un día de llevar la propuesta de nota y pegarla en la pared, en el aula. Yo le dije, miren muchachas, muchachos, ahí está la propuesta de nota, por favor revisen su nota y si tienen algún comentario, me buscan y lo platicamos, lo conversamos para ver si ustedes me convencen de que la nota debería ser un poquito más alto o si consideran si la nota es muy alta, la bajamos. No ocurrió mucho eso, ¿sí? Ese último. No tanto que pidieron que bajáramos su nota. Pero, ¿cuál fue la situación? Entonces, las y los estudiantes se levantaron y fueron a ver la nota. Pero yo miraba que algunos se quedaban ahí un montón de tiempo. Entonces, después conversamos sobre eso. Yo les hacía la pregunta. Mientras que estaban viendo las notas, ¿en qué gastaron más tiempo? ¿En conocer tu nota o más bien en conocer las notas de sus colegas? Y tuvieron que reconocer que más bien lo que más tiempo requirió fue ver las notas de los colegas para ver si la satisfacción respecto a su nota no es el aprendizaje que adquirieron, sino más bien si están mejor o peor que otro de sus colegas. Entonces, un enfoque totalmente competitivo, una lástima, ¿verdad? Pero bueno, entonces por eso nosotros planteamos eso de la cooperación genuina y con una temática, con una actitud muy solidaria entre las personas relacionadas con estos procesos de evaluación. Y por eso podemos decir, no se trata de un proceso punitivo. No se trata de evaluar para juzgar unas personas sobre otras, sino se trata de cooperar genuinamente. Y esto implica escucharnos, intentando de comprendernos a través de interpretarnos desde nuestro contexto singular. Implica un comprometernos unas con otras, desde un compartirnos y con el objetivo de integrarnos como comunidad de aprendizaje de calidad. La evaluación desde una comunidad de aprendizaje también implica la autoorganización. Yo creo que cuando hay comunidades de aprendizaje que funcionan muy bien, ya no necesitamos nosotros docentes que nos evalúan, sino más bien nosotros y nosotras, autoorganizándonos bien, podemos garantizar esa evaluación. También esto significa responsabilidad compartida y poder compartido. Una breve explicación con respecto a la responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida no es lo mismo que responsabilidad distribuida o tareas que se distribuyen para hacer un trabajo en equipo. Vos haces esto, el otro esto y así. Y después juntamos y ya está listo. No. Responsabilidad compartida quiere decir, podemos distribuir tareas, pero realmente la responsabilidad es sobre el trabajo global. Es una responsabilidad compartida. No solamente soy el responsable por lo que a mí me toca, también soy corresponsable de todo el trabajo en general. ¿Sí? Después tenemos el poder compartido, que también es muy importante, porque ya no se trata, cuando hablamos de una evaluación desde un enfoque de cooperación genuina y un enfoque formativo, entonces poder compartido quiere decir establecer un poder un poder de todos juntos para, no un poder sobre, como ocurre con las evaluaciones tradicionales, donde una persona que supuestamente sabe va a decir si está bien o no está bien. También esto tiene que ver con
la transparencia y, por supuesto, como les decía, la auto y la coevaluación constructiva, porque si no, no es cooperación. La evaluación nunca puede ser para castigar, nunca puede ser para destruir, tiene que ser constructiva. Y lo de la transparencia tiene que ver justamente con establecer de antemano los criterios de evaluación y, en la medida de lo posible, acordar entre todas y todos justamente esos criterios de evaluación. La evaluación desde una comunidad de aprendizaje implica la interacción estimuladora, una interacción como en la primera parte de la imagen de los burritos, donde se dan cuenta de que compitiendo cada uno a su lado no logramos nada. Y al final se juntan para lograr su objetivo, que en este caso es la comida. Y por supuesto, al otro lado de la imagen, la desgracia de competir hasta morir. ¿Sí? También la evaluación en este sentido, como ya en la imagen anterior de los 3 niños y de las cajas para poder ver el juego de fútbol, ¿sí? Ahí tenemos que garantizar equidad también a nivel de género y a nivel generacional. Esto implica un profundo respeto y disfrute de la diversidad, porque solamente descubriéndonos como personas diversas, respetando y disfrutando esa diversidad, también en el contexto de una evaluación, vamos a poder hacer una evaluación pertinente. Ahora, ¿hay algún problema? Creo que más adelante también lo voy a plantear. Bueno, ahí viene una imagen, no me voy a adelantar. La desgracia de la evaluación tradicional es lo que miramos en esta imagen a la izquierda. Mire la reacción de los niños y las niñas cuando la profe dice que va a evaluar. Mientras que más bien la evaluación con un enfoque formativo debe ser parte de nuestro aprendizaje. Nosotros mismos deberíamos poder decir como estudiantes a docentes o como docentes a los estudiantes, evaluemos, evalúame, ¿cómo vamos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y qué tenemos que consolidar? ¿Sí? Por eso yo les decía, este es el disfrute de la... Cuando yo sé que a mí me van a evaluar, pero tomando en cuenta quién es Germán, yo me siento mucho más tranquilo. Pero si a mí me van a evaluar pensando que yo soy otro y no toman en cuenta mis características propias, esto es grave. Entonces aquí también tenemos la interdependencia positiva. Ayer aquí en una actividad con el Ministerio de Educación en Nicaragua también lo mencioné y alguien me decía, pidió que diera un ejemplo de una interdependencia positiva y otra negativa. Entonces se me ocurrió en ese momento dar un ejemplo de evaluación. Y me refería aquí antes, hace varios años, muchos años, los técnicos que trabajan en los ministerios de educación se llamaban supervisores. La supervisión, que es una forma de evaluar, pero de arriba para abajo, por eso super, no dice intravisión, que sería que uno mismo busca su visión, ¿verdad? O no dice infravisión, de arriba, de abajo para arriba, no dice supervisión, el de arriba va a supervisar, va a decidir si está bien o no está bien. Entonces, de que el supervisor, cuando el supervisor llega a la escuela, todo el mundo, o el inspector a lo mejor, ¿verdad? Puede ser que se llama también. Entonces todo el mundo con miedo, así como estos niños y niñas en la imagen. Pero cuando es esa sería una interdependencia negativa. Pero cuando es una interdependencia positiva es cuando hay conciencia que podemos trabajar bien, que no tenemos, perdón, que no podemos hacer las cosas solo, que nos necesitamos,
que no es cuestión de una educación en función de que seamos independientes. Nadie de nosotros puede vivir de manera independiente. Nadie. Lo que podemos hacer es vivir, buscar una vida con dependencia hacia otras personas, la interdependencia, pero en el sentido positivo. Y esto, por ejemplo, es lo que se refleja aquí en Nicaragua, en que ya no son supervisores, pero son ahora asesores pedagógicos o acompañantes. Su función es acompañar. Y acompañar es no ir delante ni ir atrás, sino ir a la par. Entonces, si esto coherentemente se practica también a la hora de la acción educativa, acompañar significa que podría ser una expresión de una interdependencia más bien positiva. Igual dentro de la evaluación, y para poder evaluarnos es indispensable estar consciente de nuestra identidad ecopersocial. ¿Quiénes somos? Cada quien. El concepto ecopersocial es algo muy propio que nosotros lo hemos ido utilizando, construyendo entre varias personas a nivel de Abaconred. Y aquí nos referimos al hecho de que si alguien nos dice con orgullo, lo que yo soy el día de hoy y lo que yo he logrado es gracias a mis propios esfuerzos, y punto, yo diría que es un gran mentiroso. Porque quién soy yo en este momento no solamente es consecuencia de mis propios esfuerzos. Puede ser que lo propio, lo personal, ha sido muy importante en ser quien es o quien eres, pero también las interacciones sociales que hemos tenido durante toda la vida, desde muy chiquito, en el hogar, en la familia, en el barrio, en la vecindad, en movimiento juvenil, en movimiento estudiantil, en la universidad, en el trabajo. Esa interacción social también ha incidido muchísimo en cada uno de nosotros. Pero además de eso también, el contexto, el ambiente, y por eso lo ecológico también. Lo ecológico, lo personal y lo social. Yo siempre doy el ejemplo de que hace 38 años vine yo a Nicaragua. Si hubiera ido a otro país, el Germán del día de hoy sería otro, porque sería otro contexto. Y por eso estoy tan contento de haber decidido en aquel tiempo venir para Nicaragua, por supuesto. Entonces, vamos a dar ahorita algunos ejemplos de la diversidad que es omnipresente y la importancia de la intención siempre de escucharnos para comprendernos, que en ese sentido no es tan fácil evaluar, ¿sí? Y más cuando tenemos que evaluar a muchísimas personas al mismo tiempo. Pero lo importante es evaluarnos para seguir aprendiendo con calidad. Miremos esos ejemplos. Por ejemplo, miren, ¿qué respuesta más bonita dio este niño o adolescente, joven? Establezca una relación entre Sócrates y la filosofía. Y le pone el corazón. Es súper, una respuesta súper interesante. Ahí se tendría que platicar y conversar. ¿Por qué pusiste el corazón? ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué significado tiene eso? Pero el maestro le puso un gran cero. Entonces tenemos que estar conscientes que no siempre coincide la intención de quien hace la pregunta con la interpretación por quien la responde. El significado de la pregunta que yo pongo, no necesariamente quien la va a contestar le da el mismo significado a esa pregunta. Miremos otro ejemplo. Fíjese aquí este examen, también qué interesante la respuesta de Marcelino. A lo mejor ustedes ya vieron ese en algún otro momento. ¿En qué batalla murió Napoleón? En la última. Por supuesto, ¿verdad? En su última. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? Al final de la página. ¿El río Ravi corre en qué estado? Líquido, por supuesto. El río. ¿Cuál es la primera causa del divorcio? El matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay divorcio. ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno? El almuerzo y la cena.
¿A qué se parece la mitad de una manzana? A la otra mitad. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? Se mojará. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? Durmiendo de noche. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? Nunca vamos a encontrar un elefante con una sola mano. Si usted tuviera 3 manzanas y 4 naranjas en una mano, y 4 manzanas y 3 naranjas en la otra, ¿qué tendrías? Unas manos muy grandes. Si necesitaron 8 hombres para construir un muro en 10 horas, ¿cuánto tiempo les tomaría a 4 hombres construir el mismo muro? Ningún tiempo, porque el muro ya está construido por los primeros 10. 8 hombres. ¿Y cómo te llamas? No me puedo llamar solo, me llaman por mi nombre. Bueno, entonces eso, bueno, allí también hay un gran cero ahí arriba, creo, de que, pero nosotros tenemos que tener esa apertura en función de poder comprender la respuesta a cada una de las preguntas y no juzgar así nomás. Aquí hay otro ejemplo. Complete el enunciado. Simón Bolívar murió enfermo. ¿Sí? Bueno. Y el problema es que quienes evalúan muchas veces ya tienen su criterio prejuiciado en función de cuál es la respuesta correcta. Y yo me acuerdo, no sé si todavía lo hacen, pero yo me acuerdo que en algunos momentos yo tenía que elaborar como docente proyectos de prueba, se llamaban. Y en el proyecto de prueba uno debería poner ya la respuesta correcta a la pregunta. O sea, con ninguna apertura hacia una respuesta creativa de un estudiante. Yo creo que personalmente, ¿verdad? Como profesional de la educación, con algunos años de experiencia, para mí la mejor evaluación es la evaluación donde yo hago preguntas que yo no sé cuál va a ser la respuesta de antemano, sino que yo voy aprendiendo de mi estudiante, por ejemplo, desde la respuesta que ellos dan a esa pregunta. Vamos a ver más ejemplos. Aquí dice, ¿por qué? Profe, si quieres averiguar lo que yo sé, ¿por qué me preguntan lo que yo no sé? Y eso como que a veces en las evaluaciones tradicionales, como docentes, es el objetivo que tenemos. Tratar de hacer preguntas en función de lo que mi estudiante no sabe. No debería ser así. Debería ser la evaluación de que ellos tengan la oportunidad de expresar lo que sí saben. Me fui adelante. Ahora aquí. Está aquí un problema de resolver, pero la resolución de problema puede ser siempre de diferentes formas. Se puede hacer matemáticamente o se puede hacer amorosamente, como en este caso. Borra la parte de arriba y ahí abajo sale I love you. Entonces, no todos los problemas siempre tienen una sola forma de resolver. Y aquí esto no sé si a ustedes les va a funcionar o no. Pero bueno, esto tiene que ver con diferentes puntos de vista. Ahorita en mi computadora, cuando yo miro esta imagen, el más enojado es para mí, a la izquierda. Pero fíjense bien, cuando hago la imagen más grande, perdón. Sí, no lo miro bien. Pero bueno, ustedes en algún momento, yo voy a compartir esta imágenes, esta presentación, y ustedes después lo practican. Cuando lo miramos de cerca o lo miramos de lejos, la cara más enojada, molesta, cambia de posición. Del diferente punto de vista, ¿verdad? De estar cerca o estar lejos. Fíjese bien aquí lo que pasa. Una reglita de un solo color, pero cuando cambia el fondo, si cambia el fondo, entonces de repente como que también la reglita en medio ya no tiene el mismo color. Entonces no solamente es el punto de vista de alguien
que cambia la percepción de las realidades, sino también el contexto en el cual estamos también cambia nuestra percepción. Por eso nosotros hablamos de la objetividad subjetiva. La objetividad subjetiva, porque fíjese bien en esta imagen, uno dice que son 4 palitos, el otro dice 3, y los dos tienen razón. En este, uno dice que es 6 y el otro dice que es 9. Y desde el punto de vista de cada uno, tiene razón. Y aún más cuando se trata de significados. Este gatito, para la muchacha, está pensando en bueno, lo que miran ustedes ahí arriba. Y el señor está pensando en otra cosa, el mismo gatito. ¿Sí? El significado de las cosas. Con frecuencia se dice que la evaluación tiene que ser objetiva. Les garantizo, les digo que desde mi experiencia, la peor evaluación es la que se pretende hacer de manera objetiva. La evaluación tiene que tener un carácter subjetivo, donde hay que tomar en cuenta contextos muy propios. Con subjetivo no quiere decir amiguismo. Como es mi amigo, le voy a aprobar o le voy a poner una nota más alta. Este es falsificación. Esta es otra cosa. Pero la subjetividad tiene que integrarse en la evaluación para que sea una evaluación pertinente. Voy a dar otro ejemplo. Aquí en Nicaragua, nosotros ponemos las notas van sobre 100, una escala de 0 a 100. Digamos que alguien tiene 75, 2 estudiantes tienen 75. Entonces, a la par hay por objetividad, una escala también cualitativa. Y 75 dice, muy bueno. Pero ahora le voy a contar un poco la historia de cada uno de estos 2 estudiantes. El primero viene de reprobar clases. Poco a poco fue mejorando, también porque tenía que hacer exámenes de reparación. Todavía lograba 60, que es la nota mínima para aprobar. Después llega a 65, después viene con 70 y ahorita está en 75. El otro, que también tiene 75 ahorita, no tiene la misma historia, sino más bien ha sido históricamente un excelente estudiante. Y siempre de 95 para arriba, pero ahorita tiene 75. Para los dos, por la supuesta necesidad de ser objetivos, se dice, muy buenos los dos. ¡Qué mentira más grande! En el primer caso, ese estudiante que viene de menos de 60 hasta 75, tenemos que decir que este es excelente trabajo porque ha venido superando y ojalá que lo siga haciendo. Y el otro que siempre tiene 95, ahorita con 75, es una nota pésima. Y hay que ser sincero con él y hay que investigar, hay que ver qué le pasó. Hay que buscar cómo comprender lo que ocurrió en esta evaluación. Por eso nosotros hablamos de la objetividad subjetiva. Y hablando aquí del trabajo en equipo, también hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Los maestros lo llaman trampa y nosotros como estudiantes lo llamamos trabajo en equipo. Mire la notita ahí debajo del pie. Y aquí también otro punto de vista, cuestión de perspectivas. En la isla uno mira el barco y dice, bueno, un barco, y el otro más bien alegre que mira tierra. ¿Sí? Siempre los puntos de vista. También en función de plantear, hay que ver muy bien qué es lo que hay detrás y de fondo de las cosas, ¿verdad? La tortuga que al conejito dice, el primero que llega a casa gana. Dale, dice, bien feliz. Se mete en su casa la tortuga y el otro dice, bueno, te oigo. Como no habían acordado criterios o formas de realizar la actividad, entonces se siente engañado. Y esto también es interesante. Maestra, ¿usted me castigaría por algo que no hice? Por supuesto que no. Uf, qué alivio, porque no hice la tarea.
Y esto, por ejemplo, yo digo estas cosas es por la percepción, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que a la hora de evaluar puede haber una diversidad de percepciones. Aquí lo primero que miramos es un pájaro, un ave, ¿eh? Papagayo. Pero si nosotros nos fijamos bien, este es una pierna, este aquí es una pierna, y este es un brazo, y este es la cara, y este es el otro brazo, y esta es la otra pierna con la rodilla para arriba. Entonces, dependiendo en qué nos enfocamos, podemos ver ahí una persona o podemos ver el ave. Este ejercicio ahorita, si ustedes están frente a una computadora, aparentemente la parte de abajo está más clarito que la parte de arriba, pero solo pongan el dedo o un lápiz intermedio para que cubran esto y van a ver que realmente tienen el mismo color los dos. Fíjense bien ahorita. Si no miramos la parte de en medio, claramente tiene el mismo color. Entonces hay diferentes percepciones. Y aquí también sobre la objetividad subjetiva, las evaluaciones tienen como problema serio de que le queremos aplicar la misma evaluación a todo el mundo. Y eso no es justo. Porque el elefante no va a poder subir al árbol. El pez no va a poder subir al árbol. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta las características subjetivas de las personas en la evaluación. Esto es muy, muy importante. Para hablar de la objetividad subjetiva, nosotros hablamos de 3 criterios de calidad. La intención científica. A veces también decimos, ¿verdad? Un artículo científico. Yo creo que el artículo científico no existe. Lo que existe son artículos con intención científica. La investigación es igual. La investigación científica difícilmente existe. Lo que existe es investigaciones con una intención científica. Y eso también para la calidad significa sistematicidad, especialmente en la metodología, y tiene que ser transparente. La metodología tiene que ser transparente. Esto igual son criterios de calidad para la evaluación. La intención científica quiere decir querer hacerlo lo mejor posible. Y la metodología de la evaluación tiene que ser sistemática y transparente. Y con una visión holística, una visión de la totalidad. A veces muy difícil, ¿verdad? Porque cuando se hacen, yo me acuerdo, yo hacía evaluaciones en mi tiempo en la universidad, hace poquito, en la licenciatura. Entonces de repente ahí está el profe con sus 100 fichas, y de las 100 fichas que abarcan toda la asignatura, uno tiene que sacar 2 y responder esas 2 preguntas. Esto no es con una visión holística, ¿verdad? Posibles alternativas para una evaluación orientada al comprender, aprender y por ende a una educación de calidad. Ya vamos terminando. En primer lugar, la creatividad. Buscar la diversidad. Plantear acciones, actividades de evaluación, donde las personas que son evaluadas su aprendizaje puedan expresarse creativamente. Por eso yo decía, buscar el asombro, buscar el querer aprender como evaluador de lo que dicen las personas que son evaluadas su aprendizaje. Para reflexionar un poco sobre todas estas cosas, aquí todavía algunas ideas, ¿sí? El aprendizaje es una responsabilidad compartida, ya que es un proceso eminentemente social. Ya se lo decía antes. De la misma manera, su evaluación debe ser una responsabilidad compartida y más bien, en primer lugar, un asunto de quien aprende. Creo que de la educación, uno de los problemas más grandes es que hacemos las cosas al revés. Porque si nosotros queremos evaluar aprendizajes, ¿quién es el que ha estado más cercano a ese aprendizaje?
es quien aprende. Entonces también quien aprende es el que debería evaluar. Por eso deberíamos nosotros desde chiquitos priorizar la autoevaluación, porque como profesional lo necesitamos, saber autoevaluarnos, muy importante. Evaluar para comprender y aprender, no para juzgar. Tomar en cuenta que hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la cual esa persona es como es. Hay que tomar en cuenta eso en todo momento de evaluación. La evaluación, entonces, si es desde un enfoque formativo, es como un proceso de aprendizaje. Debe ser un proceso participativo, no una sola persona. Una interacción social, diría yo. Una interacción educativa. Como una oportunidad de disfrutar y seguir aprendiendo. Una evaluación educativa, nunca punitiva. Y si es posible, evaluar jugando. Y otras ideas alternativas para una evaluación que corresponde a una educación de calidad. La definición conjunta de los criterios y de los requisitos para la evaluación sería genial. Porque aprender es cambiar de actitud. La creación de ambiente de confianza y capacidad crítica y autocrítica. Para poder hacer evaluaciones de calidad y con enfoque formativo, la construcción de confianza es fundamental, porque sin confianza tampoco no hay cooperación genuina y entonces no hay evaluación de calidad. Elaboración conjunta de matrices de indicadores y formularios para el monitoreo y automonitoreo. Elaborar eso en conjunto ya es un proceso de aprendizaje enorme. La evaluación es un proceso que inicia antes del primer día. Ya cuando nos estamos imaginando cómo vamos a trabajar juntos, ya eso tiene que tener elementos para la evaluación, ya insumos para la evaluación que viene posterior. Posible evidencia de procesos y productos a considerar en una evaluación de calidad. La evaluación de proyecto. El proyecto puede ser la calidad del proyecto puede reflejar todo lo que aprendimos. Realizar mapas conceptuales, pero diversos. No todo el mundo el mismo mapa. No copiar un mapa de lo que vimos. ¿Sí? Trabajos prácticos, informes, murales, participaciones, la participación activa, constructiva en el equipo, ensayos. ¿Por qué no un libro de autoría colectiva al final de todo lo que aprendimos? La autoevaluación personal y grupal es importantísimo, pero tenemos que aprender a autovalorarnos en cuanto a la calidad de nuestro aprendizaje. Y para eso nos tiene que acompañar. Pero nadie está mejor ubicado para valorar su esfuerzo propio que quien aprende. Un instrumento que yo he utilizado muchísimo, el informe de proceso, de que alguien, oral, escrito, fotográfico, con imágenes, alguien elabore con frecuencia, después de cada semana, por ejemplo, un informe de proceso de sus aprendizajes en esa semana. Compartir eso, es muy rico también para poder comprender los aprendizajes de cada quien. Pueden haber cuestionarios de autovaloración personal o en plenaria. Y por supuesto la coevaluación, muy importante, ¿verdad? Lo que piensan los demás. Ahí también podemos utilizar cuestionarios, informes de proceso colectivo. La coevaluación a servicio de aprender a autoevaluarse también. Es la relación entre esos tipos de evaluación. Un foro puede ser una manera de evaluar una discusión grupal sobre una experiencia en común. ¿Sí? Un panel de discusión, diálogo en encuentro, a veces también planteamos nosotros. La mesa redonda, la elaboración conjunta de un mapa conceptual, gráficos, ¿sí? Pero trabajarlo juntos, no solito. Siempre pensamos nosotros que las evaluaciones tienen que ser individual,
Yo creo que no. En el trabajo conjunto y observando la participación de cada quien también puede ser muy, muy interesante. Y lo que el libro de coautoría, elaboración conjunta de un texto de referencia de coautoría sobre la temática del curso. ¿Sí? También implica cambiar áreas y horarios. Un portafolio, creo que es algo que también últimamente se ha hablado mucho de esto. Juego de roles, llenado de formulario de monitoreo participativo, cumplimiento de tareas, indicadores cuantitativos, cualitativos, evaluación de impacto. También en este sentido, es importante la evaluación, siempre la hacemos cuando termina la clase, cuando termina el seminario, cuando termina la asignatura, pero yo creo que tenemos que estar conscientes que hay tres tipos de resultados. Un primer resultado es el producto, que es lo que hay a la hora que terminamos. Después está el efecto, que es lo que todavía hay a un plazo intermedio. Y el impacto, que es el aprendizaje que quedó para siempre. También en este sentido tendríamos que evaluar. Por eso de los talleres, cuando hay talleres y nosotros facilitamos talleres como Abaco en Red, se hace una evaluación al final, ¿verdad?, del taller. Pero realmente yo les digo, sería hasta el otro año, hasta dentro de un año deberíamos evaluar este taller para ver qué todavía hay, cuál fue su impacto de este taller. Y la invitación, el diálogo, la negociación, ¿verdad? Esos elementos tienen que ser parte de todo proceso de evaluación con enfoque formativo. Promover que la persona instancia evaluada tome la iniciativa en cuanto a cómo expresar y demostrar lo aprendido. Qué bonito sería que un docente diga al final de del desarrollo de la asignatura, que diga, cada uno de ustedes propongan cómo me van a demostrar lo que aprendieron en este semestre. Y que yo no lo digo cómo lo van a hacer, ellos lo van a decidir. Sería genial. Aprender a preguntar, preguntar para aprender. Hay un documento en la biblioteca virtual de Abaco Red sobre con este nombre. Les invito a que lo busquen para que lo puedan leer. Conclusiones. Aprendamos a evaluar para comprender, para actuar, para superar. Involucremos diferentes puntos de vista en toda evaluación. Nunca pensemos que nuestro punto de vista es el único. Que la evaluación sea una acción creativa y productiva, no repetitiva, no repetidora, sino creativa y productiva. Acordemos criterios diversos, muy claros, como indicadores, desde el inicio del proceso, no hasta el final. Que la evaluación sea una expresión real de lo que aprendimos. Y que toda evaluación sea una combinación creativa de auto, co y evaluación externa o heteroevaluación. Y que la evaluación sea una oportunidad para seguir aprendiendo y que sea siempre una experiencia agradable. Puse conclusiones, pero yo más bien diría que debería haber puesto aquí invitaciones para que logremos cambiar nuestra forma de evaluar para que tenga mayor enfoque formativo, para que sea continuidad o un insumo de todo el proceso de aprendizaje. Les agradezco muchísimo su atención. Creo que extendí más en el tiempo de lo que pensaba, pero tengo entendido que todavía tenemos tiempito para preguntas, ¿verdad, Jesús? Sí, maestro, tenemos todavía tiempo. Tenemos tiempo todavía. Algunas preguntas de parte de los profesores presentes. Pues háganse sus preguntas, hagan sus preguntas. Algún comentario o algo, participen por favor. A ver, encendemos nuestras cámaras y participamos. Sí. A ver.
Yo, por ejemplo, quisiera que aunque no tengan preguntas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué les provocó todo lo que yo dije ahorita? De que se ubiquen en función de esto, también la experiencia de ustedes va un poco en este sentido, o la experiencia de ustedes son muy diferentes. Algún comentario respecto a eso sería muy importante también para mí, ¿verdad? Obtener una realimentación de parte de ustedes para ver de verdad cómo, sí, como que, qué les pareció en contenido, ¿eh? de este comentario sobre la evaluación desde un enfoque formativo. ¿Les sirvió para algo o no les sirvió? Igual lo pueden decir tranquilamente, ¿verdad? No hay ningún problema, todo lo que quieren, los comentarios que quieren decir. A ver, ¿nadie se anima? Están, están parcos. Están tímidos, creo. ¿No? Algo que quisiera de repente agregar, algún comentario o algo. A ver, levanten la mano o no sé. Lo ideal es que enciendan su cámara, su audio y hablen, participen. A ver, ahí está el maestro, el colega Fernando Torres. A ver, adelante. Sí, una pregunta al ponente. Bien. Quería saber si este fenómeno que es un poco de temor de parte del estudiante y por parte del mismo profesor, ¿no? Por la supervisión, ¿es algo peruano o es algo internacional? Esa duda me queda, ¿no? No sé si me puede contestar. Bien. Gracias, Fernando. De lo que yo estoy compartiendo hoy, Fernando, es algo que hemos ido construyendo como equipo, no solo yo, como equipo en los años, todos los años de experiencia en educación. En mi caso son 41 años ahorita y lo que hemos tanto en escuelas de primaria, secundaria, universidad, formación docente, y son cosas que hemos ido aplicando también. Por ejemplo, ahorita yo voy a participar como facilitador en un curso de un doctorado en educación. Es sobre, el tema es formación y evaluación docente, justamente eso. Y la metodología de trabajo que vamos a hacer es aprender investigando. Y la evaluación va a ser la calidad de un libro que vamos a escribir entre todas y todos durante 2 meses. En 2 meses vamos a escribir un libro con coautoría de todas y todos. La calidad, el contenido del libro va a reflejar lo que aprendimos, y me incluyo, ¿verdad? Y va a reflejar también, la calidad del contenido va a reflejar la calidad del aprendizaje. Pero esto, yo diría que esto no tiene nacionalidad, Fernando, sino más bien eso. Yo sé que muchas veces en algunos sistemas educativos, en cualquier país, creo yo, a veces están definidos muy estrictamente la forma de evaluación, ¿verdad? Es una lástima, porque yo creo que la evaluación debería ser de verdad un proceso muy, muy creativo, muy, muy creativo. No sé si con esto contesté tu pregunta, Fernando. Sí, sí me satisface la pregunta. Gracias. Bien, a ver, otros colegas. Muy, muy importante el comentario que pone Yanira Magallanes, ¿sí? De que dice de que desde la exposición, ¿verdad? Que vio que la evaluación formativa permite evaluar desde las propias características de los estudiantes, teniendo en cuenta su contexto y el proceso del aprendizaje. No solo califica el resultado, sino más bien es una valoración consciente del esfuerzo, de lo aprendido y desde las características propias del estudiante. Me parece muy, muy importante. Te felicito, Yanira, de verdad. Yo creo que esta es una de las lecciones que podemos retomar de lo que yo quise compartir con ustedes. Gracias por tu comentario.
Bien, ¿otros comentarios? A Vini, ver. perdón, Sí. Vini ya puso allí, mire, el link al documento sobre preguntar para aprender y aprender a preguntar, que se llama Saber Preguntar más bien. Ahí lo pueden bajar cada uno de ustedes. Y me escriben después para decirme qué les parecía el documento. Es cortito. Hay un comentario en el chat de Yanira. Ese lo acabo de leer, Vini. Es lo que yo acabo de leer. Perdón. Bueno, ¿alguien más que quiere hacer algún comentario? A ver, profesor, disculpe. Sí, Madeleine. A ver, Diga. también podemos decir que un enfoque formativo pues abarca también a la necesidad del estudiante, ¿no? En sus diversos contextos, ¿no? Ahora que hemos trabajado nosotros en Aprende en Casa, pues ha habido diferentes contextos, porque la realidad de la costa es diferente a la realidad de la sierra, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo trabajo en la sierra, ¿no? Y a veces los temas o los contenidos no se abocaban a esas situaciones, ¿no? Entonces yo pienso que la evaluación formativa pues se debe dar más que nada utilizando las estrategias, las actividades, ¿no? De un contexto, ¿no? Para nosotros poder planificarlo, ¿no? Cómo evaluar eso. Sí. Para Madeleine, yo... el aprendizaje. Diga. Para poder mejorar, pues, ¿no? La enseñanza de nuestros estudiantes, ¿no? Esa sería mi opinión, profesor. Sí, y muy importante lo que estás diciendo, Madeleine, porque vos estás, realmente yo no había hecho eso, pero es muy correcto. Vos ya estás estableciendo la relación y la interacción entre diferentes procesos educativos. Que la evaluación tampoco no es algo que está totalmente aislado de los otros procesos educativos, como en el sentido de la planificación, en función de la metodología y los contenidos que vamos a trabajar. También hay que tomar en cuenta en qué medida estos contenidos son pertinentes, por ejemplo, para un determinado contexto. Porque si no son pertinentes, la evaluación va a ser muy, muy difícil de que sea una evaluación formativa. ¿Sí? Y a lo mejor saber adecuar contenidos y metodologías, que lo tuvimos que hacer ahorita por la pandemia, porque creo que en Perú también cerraron las escuelas, ¿verdad? En Nicaragua no hemos cerrado las escuelas públicas no se cerraron en ningún momento. Entonces seguimos todo el tiempo todavía con clases presenciales y con muy buenos resultados. Pero entonces lo que dices, Madeleine, es muy, muy importante. Se tiene que tomar en cuenta los contextos, porque si en la evaluación no tomo en cuenta los contextos, de repente puedo obtener unos resultados supuestamente nefastos, pero a lo mejor el nefasto fui yo como evaluador. Entonces, la interacción entre los diferentes procesos educativos, planificación, desarrollo de contenido, las metodologías y la evaluación educativa, formativa, es muy, muy, muy importante. Sí. Muchas gracias por tu aporte. Bien, a ver, ¿alguien más se anima? Participe. Creo que vamos a llamar. A ver, participe, colega. Hay que ser participativo. Ustedes saben muy bien cómo es el tema del docente. Siempre se emociona cuando los estudiantes participan. Ya, así que hay que participar, hay que interactuar. Ya, a ver si hubiera alguna pregunta más por allí. A ver qué dice Juliana, Leslie, qué dice Carmen Lucía. A ver, opinen. Ahí está la profesora Lucila Goitia también. A ver, para que participen. La profesora Elizabeth. Yo creo que se conectaron Jesús y se fueron. Parece eso, ¿no? Eso es lo que parece, ¿ah? Sí. Si no ponen ningún comentario en el chat y si no ponen el video bueno,
Entonces yo creo que se conectaron y se fueron. Porque la idea es, A lo desde un mejor para verlo principio, después. desde un principio yo le dije que la idea es que, por ejemplo, cada uno en el chat coloca sus apellidos y nombres, ¿ya? Para la asistencia. He visto que nada más 3, 4 profesores nada más han puesto su asistencia, porque eso es indispensable para que luego los certificados se van a extender ya por las 228 horas por la UGEL, se refleje en la participación de ustedes también, ¿ya? Listo. A ver, han Ahí está levantado dos Juliana, manos. mire, Bien. ahí está Juliana con un comentario. A Diga, ver. Juliana. A ver, buenas tardes, profesor, expositor. Más que pregunta, es solamente una duda, ¿no? Porque yo he tenido interacción así con otro docente, la cual yo he podido ver que ella, en la manera en que evalúa a los niños, así de inicial, ya es una forma muy directa que saca de lo que es la retroalimentación. Y de ahí saca sus temas. Pero yo le digo que a veces como que la forma de que ella los evalúa no es tan convincente, porque en la retroalimentación tú estás literalmente alimentando lo que ya has enseñado ese día, haciéndole recordar, o también sería válido para sacar un nuevo tema. No entendí muy bien, Juliana, cuál es tu inquietud específica. ¿Lo puedes repetir, por favor? No, por ejemplo, ella me dice que evalúa a sus niños a través de lo que es la retroalimentación. ¿A través de qué? La retroalimentación. Ah, ya, ajá. Ajá, ya. Pero yo sé la retroalimentación, la misma palabra dice retroalimentar lo que ya se ha aprendido en lo que se podría hacer el mismo día. Pero ella me dice que retroalimenta solamente para sacar el tema para el otro día. Uh-huh. ¿Eso sería válido? Bueno, mire, yo creo que a nivel de la palabra retro o realimentación, más bien nosotros tenemos el significado que nosotros le damos es, por ejemplo, de que si hacen una evaluación que puede ser a nivel de educación inicial, podría ser un dibujo, ¿verdad? Entonces entregan los dibujos, pero después entonces la realimentación es de que el maestro, la maestra, también le diga al niño, a la niña, algunos comentarios sobre lo que hizo en la evaluación. Creo que realimentación también puede significar, y me parece que este es el significado que ustedes le dan, de que, por ejemplo, después de una sesión de trabajo, vamos como recordando todo lo que hemos hecho, platicando, conversando, y cómo nos sentimos, cómo nos fue, e igual ahí a lo mejor identificar algunas temáticas que podría ser interesante entonces de trabajar en futuras sesiones. Yo creo que es totalmente válido. Lo que me parece muy importante, Juliana, es de que la evaluación es un proceso permanente, es un proceso continuo. Nosotros estamos evaluando todo el tiempo. De que nosotros podríamos pedir ahorita a ustedes de que hagan una evaluación del encuentro, de la exposición que yo hice, pero ustedes la han estado evaluando desde el inicio. Para cada lámina que yo les presenté, ustedes hacen una valoración crítica frente a eso, aunque no la han compartido, ¿verdad? Sino hasta ahorita estamos conversando. Pero la evaluación es permanente, y siempre la evaluación nos va a dar insumo para seguir trabajando. Por eso específicamente hablamos de evaluación para comprender, para actuar y para mejorar. ¿Sí? Para comprender, aprender, actuar y mejorar. ¿Sí? Pero yo creo que tanto lo que a vos te han dicho de eso de la realimentación como lo que vos pensás, los dos puntos de vista son válidos, creo. Ok, muchas gracias. Dale. ¿Sabe lo que podemos hacer, Jesús? Pero es broma, ¿verdad? No es en serio. Pero podemos decir, solamente se le va a dar certificado a quien participa. No los nombres del chat, sino a quienes han hablado. Claro. Bien,
Entonces, el tema súper interesante, ya lo que se refiere la evaluación bajo un enfoque formativo, como su nombre lo dice, ¿no? Bajo el enfoque formativo, esa es la realidad de hoy en día que debemos tomar en cuenta. Ustedes saben muy bien que hay muchas denominaciones que han cambiado, ¿no es cierto?, en la forma, ¿no?, en los títulos, ¿no? Ahora se habla mucho ahora de la educación, de las sesiones de aprendizajes híbridas, ¿no? O sea, lo que es remoto y presencial a la vez, y en lo que se refiere al aula invertida, que son cosas que justamente vamos a tratar, estamos aclarando estos temas ya en los siguientes días con los amigos que van a estar en las disertaciones, vamos a ir aclarando todos estos temas, pero nos interesa mucho, nos preocupa mucho de que el docente debe ser más participativo, debemos de estar de repente leyendo también, porque justamente se le está dando el temario hasta así un día antes, se le envía el tema del día siguiente, y entonces, así como le decimos a nuestros estudiantes, ¿no? Ya ustedes conocen el sílabo, entonces la siguiente sesión ya saben qué temas nos toca y lean, ¿no? Empápense del tema para que puedan participar, para que puedan compartir, de repente hacer unas preguntas, algo que no esté claro. Entonces, a las finales todos vamos aprendiendo, ¿no? Es así, ¿no? El docente en el aula aprende bastante, ¿no? Como dijera, pues, aquel filósofo, ¿no? Eh, Él decía, mis mejores maestros son mis alumnos, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque justamente el maestro aprende de cada estudiante. Ahora en el aula, pues, ¿no? Hay pues hasta 30 estudiantes muchas veces, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia se ha extendido el número por aula, aunque ahora si se vuelve a la presencialidad se va a tener que disminuir, ¿no? Con el 50% de aforo, por ejemplo, ¿no? Si eran 30, ahora 15 en cada aula irán, pues, ¿no? Entonces, eso se está viendo, se está determinando. Y justamente lo que debemos de estar nosotros en constante lectura, en constante estudio, ¿no? Para poder nosotros ser más competentes en el aula, y vienen las evaluaciones por parte del Estado, ¿no es cierto? Acá en el Perú es el MINEDU, ¿no? Ministerio de Educación, quienes evalúan a los docentes, ¿no? Anualmente, ¿no? Periódicamente también, ya sea los docentes contratados para un nombramiento, y a los profesores y a los docentes nombrados para el ascenso, ¿no? En su escala, ¿no? En el nivel. Entonces, todo ese tema que hay que nosotros estar leyendo permanentemente. Entonces, eso es lo que se trata, ¿no? Lo que se quiere es de que todos eh, nos fortalezcamos en nuestras competencias día a día, ¿no? Claro, y ahora que tenemos la virtualidad, ¿no? Estar leyendo constantemente, hay páginas muy interesantes de la cual podemos nosotros estar leyendo, estar compartiendo, y hay redes también que podemos compartir ideas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me interesa mucho compartir ideas con ustedes, por ejemplo, con Winnie también, con el doctor Germán, compartir experiencias educativas de allá de Nicaragua, y nosotros compartimos experiencias educativas desde acá, desde Perú. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nosotros nos enriquezcamos cada vez que nosotros conversamos o dialogamos, aprender, ¿no es cierto? Aprender. Eso es lo que se quiere, y nosotros ser más competentes cada día, ¿no? Entonces, lo que la sociedad de hoy lo que desea es que existan más docentes competentes. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que el docente tenga esa conciencia y ese ánimo y ese entusiasmo de capacitarse, de actualizarse. Por ejemplo, yo felicito a los que estamos, somos pocos en el curso, pero de capacitarse, de actualizarse cada vez, ¿no? Porque hay muchos que no les interesa una capacitación, una actualización. Entonces, esa es la gran dificultad, porque la educación no mejora mucho, ¿no? Como queremos, obviamente, ¿no? Entonces yo felicito mucho
a ustedes que están investigan acerca de la educación, la pedagogía, etcétera, y entonces eso es lo que queremos, ¿no? Docentes investigadores, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hacer esa artículos científicos o artículos con intenciones científicas, ¿no? Como lo aclaró hace un rato, ¿no? Para publicarlos en páginas indexadas, por ejemplo, ¿no? En revistas indexadas a nivel mundial, y que eso hagamos siempre, ¿no? Que esos artículos con intenciones científicas lo hagamos siempre, ¿no? Eso queremos, ¿no? Ampliar nuestro conocimiento, hacer investigaciones y publicarlos, ¿no? Obviamente esa es una de las características también que está asumiendo a partir de 2021, asumió, por ejemplo, la Escuela San Francisco de Asís, ¿no? En la que una de las condiciones es de que el docente franciscano publique artículos con intenciones científicas en revistas indexadas, y eso es lo que se hizo, ¿no? Hasta diciembre del año pasado se hizo y se concretó eso, ¿no? Que cada uno de nosotros publiquemos, provecho, buen provecho, publiquemos todos esos artículos, que resultado de un estudio minucioso, exhaustivo, entonces se llegue a una conclusión, ¿no? En la de publicar, ver esos artículos en una revista indexada, ¿no? A nivel internacional, eso es interesante. Entonces, y eso nos fortalece más. He estado leyendo también sus investigaciones, sus publicaciones que hace usted, ¿no? En aquellas revistas indexadas, en el Google. Y también, y queremos extender más nuestros lazos, extender más nuestras amistades, nuestros contactos educativos y culturales, para poder seguir en esta cadena, ¿no? De conocimiento y compartir, sobre todo, compartir. Ya de repente ustedes nos invitarán, de repente por lo pronto, a unas reuniones así virtuales como las de ahora, y nosotros poder compartir también nuestras experiencias por allá a Nicaragua y en otros países, ¿no? Así como lo hacemos acá a nivel nacional e internacional con el amigo David Auris, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos con Bolivia, Uyuli, la profesora de Bolivia, o la doctora Fabiola Escárzaga, ¿no? De España, etcétera, en la cual hemos compartido en el congreso anterior que nosotros organizamos. Entonces, todo está interesante, muy productiva su participación, doctor Germán. Gracias por sus aportes. Ya estamos finalizando, llegando a la hora en la que tenemos que despedirnos, a no ser que de repente se haya animado a alguien de los participantes, los profesores, para que puedan participar. Y si no, ya pues para pasarnos a despedir. Bueno, muchísimas gracias más bien a ustedes, Jesús. Sí. De verdad, siempre es un gusto poder compartir. Creo que es la segunda vez ahorita, ¿verdad? Así es. De que de verdad, bueno, siempre a la disposición, y de verdad muchísimas gracias. Y a cada uno, cada una y cada uno de ustedes que me están escuchando, gracias por haber estado presente. Y bueno, espero que haya servido como para la reflexión, ¿verdad? La reflexión en función de nuestras prácticas. Nadie puede decir cómo ustedes tienen que evaluar, pero lo que podemos hacer es compartir insumos para que evaluemos de una manera más consciente y siempre con ese enfoque formativo. Muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad de compartir. Gracias a usted, doctor Germán Van de Velde. Gracias por su presencia también, Winnie Narváez, de Abaco también, gracias. No sé si de repente quisieras compartir algo, Winnie, de repente, para que compartas con nosotros algo. No, muy interesante compartir y conocerles. También disfruté un montón la presentación. Ahí iba captando algunas imágenes sobre la evaluación y la importancia de que sea participativa y que venga de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que ustedes la hayan disfrutado, que se aproveche. Y estamos siempre en comunicación. Sí, estamos en contacto, entonces, Winnie Narváez, gracias. Ya estaremos comunicándonos para otras actividades, para compartir algunos documentos también. Ya, gracias.
a ti, Winnie, por tu participación, por tu permanencia y tu asistencia. Gracias, doctor Germán, también. A ver si ya luego nos compartes sus diapositivas para yo Ya poder lo mando. compartir con los Ya demás se la mando, sí. colegas. Bien, Sí. entonces nos despedimos. Un fuerte abrazo a la distancia. Dale, un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, un abrazo también a Winnie Narváez. Gracias a todos los participantes también de igual manera. Ya mañana nos estamos, no, el día lunes, sí, el mañana es sábado. El próximo lunes nos estamos viendo con el otro tema súper interesante que es acerca de las TIC, ¿cierto? Con el maestro Oscar Tipismana. Tenemos el día, tenemos, sí, el día 7. Tenemos los proyectos de innovación y su importancia en el mejoramiento del aprendizaje. Esto es con los TIC que nos tiene muy acostumbrados al maestro Oscar Tipismana. Y luego la magíster Vanessa Alejo Sevillano viene el martes a hablar acerca del juego sensorial como estrategia para desarrollar la creatividad y el aprendizaje de educación básica, inicial, primaria, hasta secundaria. Se utiliza mucho el arte. Luego el doctor Hugo Munarriz con diseño de clases con aula invertida. Luego la magíster Gladys Guayanca Franco, actividades lúdicas para la enseñanza y educación inicial con recursos digitales, el 10 de febrero. Llegando ya casi a la final del curso, tenemos luego el 14 de febrero, lunes 14, con la magíster Vanessa Alejo. Muy interesante, esto se lo recomiendo. Ella es muy especialista en títeres, así como el amigo Ángel Calvo, que utiliza a su títere, ¿no es cierto? Igualmente, la magíster Vanessa Alejo Sevillano, la importancia de los títeres en la educación básica. Ella es ventrílocua, también trabaja con sus títeres. Va a estar súper interesante, no se lo pierdan, es el día lunes 14 de febrero, en la cual todo docente en el aula tiene que motivar, también es una manera también de trabajar directamente con los estudiantes e interactuar con los títeres, ¿no? Habilidades socioemocionales para el aprendizaje en espacios virtuales. Está súper interesantísimo. Yo le he visto a la magíster Vanessa Alejos en una ponencia que hizo en la Municipalidad de Lima a nivel nacional. Muy interesante. Luego les voy a pasar el enlace para que lo vean. Está publicada también en el internet su participación, ¿ya? Y luego uso de las TIC en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos con el licenciado Oscar Tipismana el 15 de febrero. Finalizando, el profesor David Auri, estrategias metodológicas de aprendizaje con todos los niveles, un diálogo interactivo grupal. Y luego experiencias de aprendizajes híbridas, planificación y evaluación curricular 2022 con el doctor Hugo Munarriz. Ya esas a las finales del curso. Muy bien, entonces eso es en cuanto a las actividades que vamos a realizar ya esta última semana que nos queda para trabajar y concretar y finalizar el curso. Bien, entonces nos vemos el día lunes a partir de las 3 de la tarde. Gracias por su atención. Gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Paz y bien con todos. Cuídense mucho. Paz y bien, profesor. Paz y bien, paz y bien. Buenas tardes. Paz y bien.